este Facebook Live de Sumiglass. Vamos a mirar un tema hoy. Hay mucha gente le hace o es necesario que lo vea para que entiendan un poquito más sobre el tema de siliconas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre siliconas, vamos a hablar sobre las características de una silicona, vamos a hablar qué tipo de silicona hay y pues, como no más decir qué tipo de siliconas hay, no más se lo diría en 5 minutos. Entonces vamos a mirar también qué tipos de moldes puedes fabricar. Voy a hacer unos videitos, pero como son normalmente los videos de moldes son muy largos, voy a irlos acelerando un poquito. Y ya miramos tema o preguntas que tengan sobre esto. Sé que muchos que se han estado conectando con nosotros trabajan con cauchos de silicona o con moldes, ¿listo? O que quieren pasar sus moldes a caucho, ¿listo? Porque hay muchos tipos de cauchos. Nosotros trabajamos, para que sepan, trabajamos cauchos de silicona y trabajamos cauchos de poliuretano, ¿listo? Que eso sería otra charlita más adelante. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a mirar el caucho de silicona y lo que nosotros queremos, lo que Sumiglass quiere es que entiendan un poquito sobre por qué usar una silicona o por qué usar otra, qué diferencias hay, porque todo el mundo cree que silicona es silicona y para de contar, y no es así. ¿Por qué varían los precios de la silicona? Porque una es más cara, porque una es más, una es más costosa, porque una es más económica, porque allí consigue una más barata y porque usted me vende una más cara. Y realmente hay que empezar a entender un poquito técnicamente el por qué. Listo. Eh, Como siempre he dicho al principio de estas transmisiones, recuerden, nosotros estamos atendiendo clientes que tengan permiso para trabajar. ¿Ok? Entonces tenganlo presente. Se pueden comunicar con una asesora comercial y ella con mucho gusto les puede atender comercialmente y mirar el tema si puede o no puede venderle según su condición. Ok, entonces vamos a mirar. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cauchos de silicona. Listo. Posiblemente para la fabricación de muchas piezas es la mejor elección que uno puede hacer. Normalmente cuando uno tiene un molde que es flexible y una pieza que es rígida, es muy cómodo trabajar un molde en caucho. ¿Ok? Cuando yo tengo una pieza rígida, perdón, una pieza flexible y un molde flexible, empieza a complicarse el tema un poquito. Se puede, no en todas las condiciones, por si se puede, no hay problema, yo puedo silicona con silicona, listo. Pero muchas veces es más, cuando hago piezas flexibles, sobre todo muy flexibles, es un poco mejor o más viable hacer los moldes rígidos, ¿ok? Que para hacer moldes rígidos, pues hay infinidad de materiales que vamos a mirar, que, que, que es un molde y qué materiales puedo usar para mirar eh, cómo fabricar el molde según las características de la pieza. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué es un molde. Bueno, entonces, un molde es una pieza o un conjunto de piezas acopladas que interiormente son huecas, pero contienen el detalle o las improntas exteriores del futuro sólido que desea obtener. Es decir, es la copia de una pieza que usted quiso hacer. Entonces, cuando se saca la pieza, en el molde queda un hueco con todas las texturas y la forma que esa pieza provee. ¿Listo? Entonces, podríamos decir también que es el negativo de un positivo. ¿Ok? Se pueden también mirar de esa manera. Muchos materiales se usan para hacer moldes y que se usan todavía para hacer moldes. ¿Listo? Acero, hay muchos moldes en acero, sobre todo los de inyección, ¿ok? O en aluminio también los he visto. En madera también lo puedes hacer, normalmente son moldes que no duran mucho, pero se pueden usar, sobre todo para piezas muy planas o láminas o cosas así, es muy viable. Yeso, el yeso se usa mucho para hacer todo lo que es de porcelana y cosas de esas, porque realmente es el único que funciona para ese fin, ya que es poroso y absorbe la porcelana, entonces puede ser como una especie de rotomoldeo. Látex es muy usado, básicamente por su alta economía, ¿listo? Es muy económico, pero es muy extenuante hacer un molde en látex, el olor es muy fuerte, la resistencia del látex no es la más alta
digámoslo que en el tiempo, la contracción del látex es muy alta, ¿listo? Entonces hay que tener muchas cosas presentes al momento de usar látex. Poliuretano, que como les digo, nosotros también manejamos cauchos de poliuretano, que se especializan más en moldes para vaciar concreto o en moldes para vaciar parafina. Puedes vaciar resinas, pero necesitas un desmoldante obligatoriamente, porque este no es otro desmoldante. Listo. Fibra de vidrio, es muy usada, muy resistente. Polisulfuros también, pues hay muchos materiales. Y pues, vamos a mirar qué es silicona. ¿Okay? Vamos a mirar por qué es silicona. Normalmente la silicona, la ventaja más grande que tiene es que es autodesmoldante. Listo, eso es muy importante. Que sea autodesmoldante significa que yo no necesito desmoldante para vaciar una infinidad de materiales en él. Segundo, aguanta mucha temperatura, a diferencia de muchos otros cauchos. Listo. Podemos decir que el caucho de silicona que nosotros manejamos está aguantando 230 grados centígrados y hay uno que es especial que aguanta hasta 294 grados centígrados. Tengan en cuenta que las siliconas de nosotros son RTB. Listo, hay siliconas que son HTB, que las siliconas HTB son siliconas que su catalización o su conversión de, digamos que de líquido o de pasta, porque que son pastosas, sobre todo las HTB, pasar de eso a su estado ya como goma, digámoslo así, tienen que ser por temperatura, en un horno a cierta temperatura, y son siliconas que aguantan unos 500 grados centígrados, ¿okay? Son siliconas que aguantan mucha temperatura, pero entonces el proceso es diferente. Todas las siliconas que nosotros manejamos son RTBs y por tal motivo son siliconas que su reacción química o su cambio de fase se hace con un catalizador. ¿Qué tipo de catalizador? Lo que vamos a ver ahorita, que eso depende del tipo de silicona y también hay muchas formas de catálisis. Entonces, la catálisis se puede hacer o por peso, en 10%, al 5%, o 1 a 1 en volumen, o 1 a 1 en peso. Ok, eso ya depende de la silicona y depende de las características que la silicona quiera proveer, facilidad de uso, por ejemplo, que necesites una gramera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno habla de siliconas RTB, no todas las siliconas tienen las mismas características, no solamente hablando de dureza o de elasticidad o cosas así, sino que químicamente hablando son diferentes. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo quiero que la gente entienda y sepa qué diferencia tiene una de la otra y por qué una tiene un costo diferente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a mirar eso. Cuando hablamos de siliconas a RTB, valga la aclaración, hay dos tipos de curado. ¿Listo? Se conoce como curado de estaño, que también se conoce como silicona de curado por condensación, ¿ok? Y se conoce como silicona de curado de platino, que también se conoce como silicona por adición. Esas dos tipos de curados tienen unas diferencias grandes, sobre todo al momento de en qué voy a usar o qué voy a vaciar en el molde. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué diferencia tiene una de la otra? Tanto curado de estaño o curado de platino. Entonces, miremos. Curado de estaño. ¿Ok? ¿Qué características tiene? Primero, tiene una vida útil más corta en una biblioteca de moldes. ¿En una biblioteca de qué? Bueno, eso hay que entender de la siguiente manera. Uno denomina biblioteca de moldes a un estante lleno de moldes. Cuando yo tengo una fabricación de muchas piezas diferentes, normalmente, pues yo no fabrico la misma pieza o todo ese montón de piezas todos los días. Hay unas piezas que se mueven más, hay unas piezas que se mueven menos, hay unas que son por temporadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que tengo son una estantería, una biblioteca, donde mantengo guardados moldes y cada vez que necesito una pieza, cojo el molde, ¿ok? Y vacio una pieza y vuelvo y guardo el molde, o vacio 5 días y vuelvo y guardo el molde. Ese tipo de siliconas no es viable usarla en ese tipo de procesos, es decir, en un proceso donde el molde no está continuamente en uso. Es decir, que esta silicona es muy buena cuando yo la uso todos los días, todo el día hasta que la queme.
Ok, ¿por qué? Porque esta silicona tiene una degradación constante. Es decir, que esta silicona, úsese o no se use, se va a degradar y en un momento va a llegar el punto en que la silicona, cuando usted haya con el moldecito haya guardado después digamos que un año y lo cogí y lo va a sentir pegachento y cuando lo jalas se te va a desarmar fácilmente. ¿Ok? Y eso es porque tiene una degradación constante. Entonces usar siliconas de curado de estaño es viable cuando tengo un proceso continuo. ¿Como cuál? Por ejemplo, tengo clientes que tienen, hacen moldería, hacen piezas en yeso. ¿Listo? Y esas piezas en yeso sacan unas que son diarios, o sea, tienen que sacar diario 15, 20, 30 piezas. Y son moldes que trabajan todo el día, todos los días. Y esos moldes son moldes que pues, realmente duran 3 años, 5 años, duran mucho porque el yeso no es muy agresivo. ¿Listo? Entonces, en ese punto o en ese tipo de procesos es viable usar esta silicona. Bueno, ¿qué otra particularidad tiene? Tiene mayor contracción a largo plazo. Es decir, que es muy probable que la silicona o el molde en silicona se te expanda o se te encoja con el uso constante. ¿Listo? Entonces las piezas últimas, a diferencia de las piezas iniciales, van a tener una pequeña diferencia. Algunas veces esa diferencia es grande y eso depende mucho de cómo uso el molde, de cómo lo guardo, de qué le estoy echando, lo que le he hecho, cuánto tiempo me demoro para desmoldarlo. Pues hay un montón de variables que pueden provocar que un molde dure más tiempo o dure menos tiempo o que se coja más o que se coja menos. Pero de por sí la silicona ya tiene esa particularidad de que se van cogiendo en su uso y eso es básicamente porque es una silicona estándar. Por aquí Jun se estaba conectando con nosotros cada transmisión. Buenos días, muchas gracias por estar conectado. Bueno, sigamos. Tiene mayor rendimiento y economía. ¿Cómo así? Pues, si ustedes nos podemos mirar precios de nosotros, siliconas de curado de estaño, que son las Molmax, se llama Molmax 25 y Molmax 14. Esas dos son siliconas de curado de estaño. Esas dos son más económicas que muchas otras que ahorita vamos a hablar de ellas. ¿Listo? Entonces, tienen mayor economía, entonces cuando son procesos, por ejemplo, continuos, duran más tiempo o son muy favorables porque me da un buen rendimiento y me saca pues todos los días. Entonces, básicamente es una ventaja grande porque es un poco más económica. En este caso, nosotros tenemos Molmax 25, Molmax 14, como les dije, uno se cataliza al 5% en peso, que es la Molmax 25, y la otra se cataliza al 10% en peso. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada kilo de silicona de Molmax 25 se le cataliza el 5, van 50 gramos de catalizador. Y la Molmax 14, pues por cada kilo de silicona van 100 gramos de catalizador, que va al 10%. Y tiene que ser en peso, ¿listo? Esa es otra cosa. Tiene que sí o sí ser medidas en peso. Ah, no, que es que yo calculo la mitad del tarrito a ojo, entonces la otra mitad del otro tarro y los mezclo. No. Sí o sí en peso. Y si usted fabrica pequeños moldes que consuman muy poquita cantidad de silicona, tenga en cuenta que tiene que tener una gramera muy exacta. Una gramera de 20.000, ni de 5.000, ni de 10.000. Una gramera mínimo de 100.000 pesos que mida gramo a gramo. Ah, pues que venden de 20.000 que mide gramo a gramo, sí, pero ¿cuál es la consistencia y qué tan precisa es? O sea, ese gramo sí sea un gramo. Y me ha pasado mucho que con clientes, eso no me seca, y mira uno y es culpa de la gramera, ah, pues que me escaché por un gramo. Ese gramo hace que no le seque bien. Entonces, cuando es por peso y tiene que tener una buena gramera, entonces es un costo adicional en el proceso, una buena gramera. Que una muy buena son 250.000, 300.000 por una gramera. ¿Listo? Otra cosa que tiene carácter cliente, perdón, que trabaja desde su casa y hace tiempo, eso fue hace creo que un año, un poco más, cuando empezó a trabajar, y empezó a trabajar con Molmax 25. Y ya que acaba de tener un bebé y todo, entonces yo fui a la casa y todo, mirar el proceso, como para ver qué podía mejorar. Y yo entré y lo primero que abrí cuando abrí la puerta es que me olía a puro catalizador de silicona de estaño.
Entonces, y ya esto me contó que tenía un bebé recién nacido y toda la cosa, y dije, no, esto no puede trabajar con esta silicona, esto es, convierte el ambiente en un ambiente un poco tóxico, pues no funciona de que se muera por él, pero básicamente uno no sabe qué pueda pasar, todos son químicos, entonces usted no puede trabajar con esa silicona, sí o sí tiene que pasar esa otra silicona que serían de platino que están mirando, ¿listo? Entonces, de que sean tóxicas, le va a limitar a usted que no va a poder hacer moldes para alimentos con ella, no va a poder hacer moldes para contacto con la piel o piezas para contacto con la piel. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Si yo voy a fabricar moldes que tengan características para poder vaciar alimentos, para tener contacto con la piel, para directamente sobre la piel para hacer un molde de una parte del cuerpo o algo así, silicona de estaño no es. ¿Ok? ¿Para qué se pueden usar entonces? Yo puedo vaciar poliéster, tiene muy, por ejemplo, el Model 25, ha tenido muy buena acogida para poliéster. Puedo vaciar resinas epóxicas, puedo vaciar uretanos o poliuretanos, puedo vaciar metales de bajo punto de fusión, como SAMA, por ejemplo. Puedo vaciar parafinas, puedo vaciar también concreto. Las bombas 14 funcionan muy bien para concreto. Teniendo en cuenta lo que estoy diciendo, ¿okay? Si son piezas que son continuas, puedes hacer. Otra cosa que tiene como particularidad es que la temperatura ambiente no afecta su secado, es decir, si estoy en la costa y yo ya digo que esa silicona al 5% tiene una hora de secado o una hora de tiempo de gel, que es diferente a la hora que al curado, es una hora. ¿Listo? No es que entonces porque estoy en la costa es media hora o 15 minutos, porque estoy en Bogotá es 3 días, no. Es una hora, es una hora. Ya, si es un extremo, pues un calor extremo o un frío extremo bajo cero o algo así, ahí sí ya se empieza a perjudicar el secado. ¿Ok? Pero en condiciones normales, la temperatura del ambiente no la afecta drásticamente. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es silicona de curado de estaño, o silicona de estaño también le podemos decir. Silicona de curado de platino. La silicona de curado de platino, a diferencia de la de estaño, listo, estamos echando cabeza lo que acabamos de ver para que comparemos. La vida útil es más larga en una biblioteca de moldes. A ver, como esta silicona no tiene degradación alguna, o sea, no se le degrada nada en la vida útil del molde, no evapora nada ni ninguna cosa, entonces puede durar mucho tiempo guardada o mucho tiempo pues el molde guardado para yo después usarlo. Yo conocí un molde cuando fui a Suron a hacer una capacitación eh, que tenía 50 años, o sea, literal, que era de un Moldstar 15, que es una silicona que nosotros tenemos acá, que vendemos bastante. Y esa silicona era un molde, pues, ese molde era un molde que sacaban cada vez que había un curso para mostrar vaya una pieza y contar que tenía 50 años. Listo, 50 años y yo fui ya hace 2 años, aquí ya tiene 52 años. Listo, y el molde está perfecto. ¿Ok? Llevaba sacadas, póngale 50 piezas, 60 piezas, pues no le sacaban muchas piezas, pero mire que en el transcurso del tiempo el molde se mantuvo, ya que llegaron a un punto de que ya va a sacar tantas piezas que él ya se va a quemar, sí, lógicamente. Pero lo que quiere mostrar con este tipo de silicona es que dimensionalmente es más exacta y se conserva mucho en el tiempo. Entonces, cuando yo tengo una biblioteca de moldes, es viable usar siliconas de curado de platino, porque cuando yo tengo moldes que no uso continuamente, puedo asegurar que está guardado 1 año o 2 años o 3 años, el molde aún está ahí, ¿ok? Siempre y cuando esté bien guardado, eso es otra cosa, uno tiene que saber guardar los moldes. Entonces, eh, por ejemplo, hay muchos clientes que trabajan con nosotros que hacen figuras como santos y cosas de esas. Entonces, fabrican santos pequeños, entonces tienen moldes continuos y hacen piezas pequeñas, muchas, muchas. Pero tienen santos a tamaño real y ya a tamaño real, pues tienen un solo molde. O tendrán 2 moldes y son 2 figuras. Porque yo no puedo estar haciendo moldes de tamaño real porque son muy costosos. Entonces, es viable para ellos hacer moldes con curado de platino porque es un molde que no van a sacar muchas piezas. O no son, pues no van a sacar muchas piezas, no van a sacar piezas continuamente, porque muchas piezas sí podrán sacar, pero no continuamente. Entonces tenganlo presente, muchos clientes que trabajan con ese tipo de artesanías trabajan mucho látex para esas piezas tan grandes y he visto moldes
destruidos y aún así destruidos sacan piezas, enlates destruidos y no llevan muchas piezas y contraídos y prefieren estar reparando la pieza pues y haciendo un montón de cosas para después entregar. Entonces ya muchos clientes han entrado después de que les cuento todo esto en razón de que es mejor hacer un molde con un costo más alto al principio, pero que estoy seguro que cada vez que vas a sacar una pieza va a estar bueno el molde. Ok, otra ventaja, lo que ya les dije, la contracción es más exacto dimensionalmente, no se contrae tanto como la estaño. Y al momento de curado, o sea, al momento de usted fabricar una pieza, tanto estaño como platino, tienen contracciones muy bajas, ¿okay? Casi nulas, casi nulas. Son contracciones de 0.00 algo, pues son muy pequeñas. Pero la diferencia grande va a estar en que en estaño se va a empezar a contraer con el uso y platino se va a demorar mucho tiempo en que eso le pase o se va a contraer menos. No son tóxicas, por eso es que no digo que no evapora ningún químico porque no son tóxicas, entonces por eso es que duran mucho tiempo guardadas los moldes pues. Y al no ser tóxicas, pues yo puedo fabricar moldes para vaciar alimentos, ¿ok? Fabricar moldes sobre el cuerpo, es decir, yo voy a hacer la copia de mi cara, por ejemplo, hay un video donde se hace eso, que me presto yo como modelo ahí para hacer un molde de mi cara y maquillarme, eso está en YouTube. Para fabricación de efectos especiales, maquillarte, para ponerte heridas, para todo esto, también usan este tipo de siliconas. Nosotros damos ese curso de fabricación de efectos especiales, para que lo tengan en cuenta. Para prótesis, para hacer órtesis, para una mano, para hacer un pie, para hacer un liner para un muñón, para colocarse la prótesis de piernas en fibra de carbono o metálicas, hay muchos tipos de esas, para hacer juguetes sexuales, listo, para todo lo que sea en contacto con alimentos, con el cuerpo, con cosas que necesitan que estén libres de tóxicos, esta silicona es la apropiada y ya uno ya decide cuál silicona a usar porque tenemos muchas referencias. Otra cosa particular es que la temperatura ambiente sí afecta el secado de esta silicona. Entonces no es lo mismo que yo la trabaje aquí en Medellín, que la trabaje en Bogotá o que la trabaje en la costa. ¿Okay? La temperatura ambiente la va a afectar. Normalmente las siliconas de este tipo de curado, casi la gran mayoría secan mucho más rápido que las de estaño. Y aún así, tener en cuenta que la temperatura la va a afectar. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, el Moldstar 15, el Moldstar 15 tiene un tiempo de gel de 50 minutos y un tiempo de desmolde de 4 horas, si no estoy mal, no me falla la memoria. Si trabajo en la costa, no va a ser 50 minutos, puede ser media hora, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Porque el tiempo de gel es el tiempo que a mí me da para yo revolver o mezclar A y B para después ir a vaciar el molde. Entonces, tiene que contar con el tiempo para mezclar, vaciar, dejar que repose, que salga al aire. Entonces, hay que tener en cuenta los tiempos de gel de la silicona. Buenos días, por aquí Antonio, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar conectado, siempre te estoy súper conectado. Por aquí Alejandro, bienvenido, no te había visto, no me había saludado por acá. Alejandro me dice, a la hora de hacer un molde vaciado de una pieza de resina, ¿qué desmoldante se usa? Bueno, al principio les comenté que realmente una de las ventajas de la silicona es que es autodesmoldante. Eso quiere decir que la silicona prácticamente no se le pega casi nada. Y también quiere decir que la silicona no se pega a casi nada. Entonces, cuando yo tengo una pieza en resina y le voy a hacer silicona, va a ser tranquilo, hermano, que eso no se le va a pegar. No necesita desmoldante. Ahorita vamos a ver cuándo necesitas desmoldante. ¿Listo? Entonces, no necesitas desmoldante, entonces despreocúpate por eso. Vacéale sin ningún problema. Hasta puedes vaciar en un árbol, pues, y eso no se te va a pegar. Muchas veces, como ella no se pega químicamente hablando, se puede anclar, eso sí puede pasar. O sea, que tenga piezas que tengan huecos con negativos, con ángulos negativos internamente o porosidades muy grandes donde se meta el porito de la silicona y se ancle mecánicamente. Entonces, cuando ojalá tenga un poco de retracción y se dañe un poquito el molde porque se quedó atrancado o anclado a esos poros. Tenganlo en cuenta, ¿listo? Pero normalmente, hermano, no necesitas desmoldante, ¿ok? Por acá está John, ¿cómo vas, hermano?
Buenos días desde Cúcuta. Un saludo para la gente de Cúcuta. Espero que se encuentren muy bien y que estén bien juiciosos en esta cuarentena. Bueno, entonces, sigamos. Ya sabemos que es curado de estaño y ya sabemos que es curado de platino. Bueno, por aquí Vanessa, una compañera de nosotros, nos hace una pregunta. Me dice, buenos días Esteban, buenos días Vanessa. ¿Cuál sería la forma adecuada de guardar los moldes? Justamente para las personas que tienen una biblioteca de moldes, por su defecto lo usan esporádicamente. Qué buena pregunta. Entonces, ¿cómo guardo yo un molde? Un molde primero debe guardarse en la forma en que está fabricado. Supongamos que es un molde plano. Yo no lo voy a colocar inclinado contra la pared y el stand que se doble, porque ellos van a coger memoria, eso es un caucho, y yo lo mantengo doblado, él es así, si lo mantengo doblado, cuando se va a coger va a quedar doblado. ¿Listo? Entonces coge memoria. Esa es una de las primeras cosas. Segundo, nunca lo guardes a la intemperie. Siempre guárdalo en la sombra, en un estante, donde no le caiga el sol directo, porque el sol la puede quemar, no le caiga agua ni nada de eso. ¿Okay? Y siempre es viable vaciarle yeso y guardarlo. Cuando yo voy a guardar mucho tiempo un molde, es bueno vaciar yeso, una pieza de yeso, y dejarlo ahí, pues se seque y guardarlo. Eso mantiene la dimensionalidad del molde, va a prevenir que se deforme. ¿Okay? Sobre todo en moldes que son fabricados a brocha, que son delgados, vamos a mirar eso, se pueden colgar internamente para que eso no pase, mantener la estructura de la pieza, entonces mantener una pieza adentro, no en fibra de vidrio, no en resina poliéster, no, en yeso. ¿Por qué en yeso? Porque el yeso no es muy tóxico, porque el yeso no tiene problema al atacar químicamente la silicona, entonces va a durar más tiempo el molde con una pieza en yeso que va a ser una resina de poliéster eso, y dejar una, o sea, no va a ser una resina poliéster en el molde y dejarlo que se cure, se seque la resina ahí y dejarla ahí es muy malo, muy malo. El secreto para que un molde dure, cuando yo produzco piezas en resina poliéster, es desmoldar muy rápido. ¿Okay? ¿Qué tan rápido? Tan rápido como usted le seque bien la resina para ponerla acá. ¿Listo? Entonces esa sería la forma ideal, con una pieza de yeso adentro y guardarlo en la posición correcta y siempre en un lugar seco, listo, no con mucha humedad, no al sol, o sea, libre de la intemperie. Esa es la mejor forma de guardar. Bueno, sigamos. Entonces ya vimos las particularidades de la silicona de platino, ya vimos la particularidad de la silicona de estaño. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué tan compatibles son las siliconas entre sí. Aquí vamos a responder o a dar más énfasis en el tema del desmolde, con desmoldante, ¿listo? Entonces, cuando yo voy a vaciar silicona de platino sobre silicona de estaño, ¿cómo así que cómo así? Quiere decir que si yo tengo un molde y lo empecé a hacer con silicona de estaño, Molmax 25, Molmax 14, y yo llegué y llené la pieza y me quedó la cabecita del muñeco por fuera, no me llenó del todo, no me alcanzó la silicona. Ah, pero yo tengo Molstar 15, que eso es silicona de platino. Echémosle encima y acabémoslo de llenar. Silicona es silicona, ¿cierto? Entonces se llega y mezcla la silicona y se la vacia encima. Y acaba de llenar el molde. Va a suceder y va a acontecer que eso no se puede hacer porque la silicona de platino se va a inhibir en el secado. O sea, no va a secar porque como la silicona de estaño es tóxica, tiene evapora toxicidad, esa toxicidad inhibe el secado de la silicona de platino que no es tóxica. Entonces, pilas, tengan muy presente eso. Las siliconas de platino se pueden inhibir muchas veces y fácilmente dependiendo de la pieza que vayan a copiar. Por ejemplo, por allí me estaban preguntando entonces Alejandro. Me dijo, venga, una pieza de poliéster o de resina. Listo, hermano, se puede copiar con silicona de platino cuando usted esté totalmente seguro de que la resina está curada. ¿Cómo sabe uno que eso no huele a estireno, que no está acabada de hacer? Listo, si eso está acabado de hacer y huele a estireno todavía, o sea, huele a resina poliéster, y usted le va a hacer silicona, o le va a hacer silicona de platino, la silicona de platino se va a inhibir. Entonces mucha gente a veces me llama, ve Esteban, esa silicona que le pasaría es que
por dentro del molde, o sea, que es la parte que estuvo en contacto con la pieza, está pegachenta, babosa, el bloque está seco, pues, pero el resto está pegachento y baboso, y es porque la pieza que usted está copiando tiene algo que químicamente está inhibiendo el curado de la silicona de platino. ¿Qué más puede inhibir el platino? El látex inhibe la silicona de platino. ¿Qué más puede inhibir el...? Ah, bueno, entonces por eso, cuando usted use guantecitos para trabajar, use guantecitos que no sean de látex. Listo, nosotros vendemos de vinil. No los use de látex porque el látex puede inhibir hasta la silicona de estaño en algunos momentos. Cuando es demasiado concentrado, puede inhibir la silicona de estaño también. Entonces, eso normalmente pasa mucho. ¿Ok? Entonces, no junten, no pueden poner silicona de platino sobre silicona de estaño. ¿Ok? Ahora, al contrario, si voy a vaciar silicona de estaño sobre silicona de platino, sí es posible. Como la silicona de platino, perdón, no es tóxica, entonces con un molde que empecé, entonces empecé silicona o Molstar 15 que es platino y el muñeco me quedó con una cabeza afuera y lo voy a echar Molmax que tengo por ahí, listo, no se va a inhibir, le va a secar, todo bien, pero se va a despegar porque no son químicamente compatibles al 100, entonces básicamente fuerte, el vaciado de estaño sobre platino, se va a dar cuenta que eso no pega. Listo, entonces no funciona muy bien el tema de yo completar silicona diferente con silicona diferente. Bueno, y ya, si usted va a vaciar silicona de platino sobre silicona de platino o silicona de estaño con silicona de estaño, se pegan. ¿Listo? Y se pegan muy bien. Entonces hay que tener en cuenta el tema de lo que estamos hablando. Me preguntaban que para vaciar piezas de desmoldante. No, pero para vaciar silicona molde cerrado, donde yo hago primero la mitad de una cara y luego hago la mitad de otra cara y necesito que no se peguen porque son dos caras independientes. Entonces en ese punto yo tengo que usar un desmoldante. ¿Listo? Porque silicona con silicona, o sea, platino con platino y estaño con estaño, sí se me van a pegar. Entonces, en ese momento tengo que usar Ease Release 205, ¿ok? Que el Ease Release 205 es un desmoldante especial para silicona con silicona y lo puedes trabajar en muchas también cosas, pues, para hacer vaciar piezas. Hay gente que usa desmoldante en los moldes, a pesar de que no lo necesite, y el molde dura más porque se mantiene más lubricado. El Ease Release 205 se puede usar también para ese fin. Hay otros desmoldantes, no son compatibles cuando yo, por ejemplo, hago platino, silicona del platino con silicona del platino para hacer un molde cerrado. No cualquiera sirve, tiene que ser Israeli 205. Tiene que ser ese o Sony Wax, que es una pasta, y de resto ningún otro porque los otros inhiben la silicona. Entonces hay que saber qué desmoldante usar cuando usa silicona con silicona. Sí, se fue el video, no sé, pues a mí se me fue solamente una vez, no sé si se ha ido más veces, me corroboran por favor, porque se me cayó, sé que se me cayó una sola vez la línea, pero no he visto que se me caiga más tiempo. Listo. Además, dígame si en este momento sí me están viendo bien. Bueno, entonces tengan en cuenta eso. Silicona con silicona, de platino con platino se pega y estaño con estaño se pega. Ok, entonces vamos a necesitar desmoldante para hacer un molde. Cuando es cerrado. Bueno, entonces vamos a mirar, ya que estoy hablando de molde abierto y molde cerrado, pues como para no hablar tanto en chino, vamos a mirar qué tipo de moldes podemos fabricar con la silicona. Listo. Eh,
y entendamos que es un molde cerrado, que es un molde abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, tipos de moldes. Entonces, hay molde abierto y hay molde cerrado. Para que me entienden las imágenes que están ahí, los elefanticos son molde abierto y la donita que está ahí es molde cerrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un molde abierto? Entonces, son aquellos moldes que son fabricados a partir de una pieza que cuenta con una cara totalmente plana, que es la cara que a nosotros no nos importa, que es la parte de atrás. Es como yo ver un reloj, a mí no me importa lo que está detrás del reloj, a mí me importa lo que estoy viendo del reloj, ¿listo? Que es la cara frontal. La pieza nomás va a tener volumen hacia un lado. Como ustedes ven en ese elefantico, el volumen del elefante, la orejita y todo lo interesante, el ojito, la cola, todo está hacia la parte que estoy viendo. La parte de atrás no me interesa, es plana, es la parte que digamos que es como la base de la pieza, ¿listo? Donde se apoya la pieza. Entonces, eso es un molde abierto, aquella pieza que solamente tiene volumen por una cara y la otra es plana, ¿listo? Ahorita vamos a ver cómo se hace un molde abierto rápidamente en un videito. Y el molde cerrado, que ahí como se ve que es como una especie de dona lo que hay ahí, ¿listo? Son aquellos moldes que son fabricados a partir de una pieza que cuenta con volumen por las dos caras. Entonces, me interesa de la pieza las dos caras de la pieza. Entonces, eso se hace un molde cerrado, porque me interesa de una pieza tridimensional, digámoslo así. Entonces, básicamente, tiene que hacerse un molde cerrado y se hace en dos etapas. Se hace partido la mitad. ¿Listo? Ahorita les vamos a ver cómo se hace. Vamos a responder primero por aquí esta preguntita. Bueno, Julián, ¿cómo te va? Me está diciendo, se cae la transmisión, una pregunta. Qué pena ahí, no, como les digo, sé que se me cayó solamente una vez, que me avisó aquí el programa, no he visto que se me caiga más veces, espero que en este momento esté fluida la transmisión. Para pegar una plantilla de silicona de platino a una superficie de madera o metálica, ¿qué puedo utilizar? Bueno, qué buena pregunta, hermano. Como esa vaina es tan autodesmolante, pues no sirve nada uno vaciar de una vez la pieza sobre la superficie para que quede pegada, ¿cierto? Entonces toca pegarse posteriormente. Entonces haces la pieza y al pegarla usas un adhesivo que pega tanto silicona de estaño como silicona de platino sobre superficies. ¿Qué superficies? Sobre muchas. Habría que empezar a enseñar sobre qué superficies te va a pegar bien y qué no, pero sobre madera te pega muy bien, sobre metal te pega bien, hasta sobre vidrio te pega bien. ¿Listo? Hasta silicona con silicona. O sea, si a ti se te rompe un molde de platino o molde de estaño, lo puedes reparar, que tú veas que la reparación de juntar otra vez donde se rajó, te va a seguir funcionando bien para sacar piezas, entonces lo reparas con esta pega. Y la pega se llama Silpoxy. Por favor, una de las chicas colabora copiándolo ahí, Silpoxy. El Silpoxy es un adhesivo monocomponente. Listo, secado rápido. Si no estoy mal, tiempo de trabajo de 15 minutos. Y deberías dejarlo, el cura pues rápidamente, podrías dejarlo quieto de un día para otro. Hay videos de cómo reparar moldes con Silpoxy o cómo reparar piezas en silicona con Silpoxy. Si colocas el nombre en Google, colocas Silpoxy de Smuron y ahí te sale, bueno, en YouTube, mejor en YouTube, y te sale videitos de cómo usarlo. Entonces, Julián, puedes usar ese. Listo, por aquí Vanessa nos colaboró con el nombre, Silpoxy. Listo. Ya sabes cuál es, nosotros lo manejamos, se maneja como una especie de tarrito, como de colino, y hay uno que es como una papeletica. Eso es poquito, y se vende normalmente poquito porque eso rinde mucho. Tápalo muy bien porque si lo dejas destapado o mal tapado, se te seca. Mira que es un monocomponente y normalmente eso pasa mucho. Por aquí Antonio nos pregunta, Antonio, ¿cómo va a ser, hermano? Entonces me dice, ¿qué referencia tiene el silicona de platino? ¡Ja! Bueno, se las voy a decir. Bueno, se las voy a decir por series. O sea, nosotros tenemos series, por ejemplo, Moldstar. Moldstar son siliconas o molde estrella o algo así, pues en inglés, Moldstar. Y básicamente el Moldstar es una silicona que tenemos dos presentaciones, pues realmente pues, hay más presentaciones, pero nosotros más manejamos dos en stock, que es el Moldstar 15 y el Moldstar 30. Y básicamente esos numeritos de 15 y 30 son la dureza lo que varía. ¿Listo? Porque las dos siliconas todas varían en durezas, en tiempos de secados, en resistencia a acción, ya lo específicamente
cuando se vaya a mirar la silicona, hay fichas técnicas de todo y tenemos la información de todo lo que es. Los Dragon Skin son siliconas que tiene desde el Dragon Skin FX Pro, que es dureza 2, hasta el Dragon Skin 30, que es dureza 30. Entonces hay 10, 20, 30. El 10 tiene 3 velocidades, el 20 también tiene 3 velocidades. Entonces ahí tenemos varios y esos son incoloras. Listo. Normalmente son para fabricar juguetes sexuales o para fabricar prótesis o para fabricar piezas o también pues usar moldes, hacer moldes con ella pues para fabricar piezas donde va a ser resina. Las Dragon Skin son muy resistentes a la elongación. Son un poco más costosos porque tienen un certificado de Skin Safe que es un certificado que dice que se puede aplicar o tener contacto con la piel. Otros que tenemos son los EcoFlex, que en Estados Unidos le dicen EcoFlex, y básicamente esos EcoFlex son siliconas muy suaves, muy blandas, listo, que son hasta pegachientas de lo blando que son, y son durezas por debajo de 0, 0,035, 0,050, 0,020, 0,010, EcoFlex Gel. Ahí hay un video que tenemos ya montado en YouTube de EcoFlex Gel, donde mostramos ese gel para hacer sillas para moto, listo. Tenemos Smooth Seal. Smooth Seal también es silicona de platino, que ahí está una que tiene certificado FDA, que es Smooth Seal 940, que el FDA es como el INVIMA pero americano. Hay otra que es Sorta Clear 18, Sorta Clear es translúcido, sirve mucho para hacer moldes cerrados, donde yo necesito ver cómo va entrando la resina al molde, funciona muy bien. Y también es, tiene certificado de alimentos. Y está el Rebound 25. El Rebound 25 es una silicona para hacer moldes a brocha. También están los Body Double o los doble cuerpo, que significa en español. El Body Double es una silicona de secado muy rápido, aplicada a brocha y especialmente diseñada para aplicar sobre el cuerpo, para hacer partes del cuerpo o copiar parte del cuerpo. Como les digo, yo ya ahí estuve modelo con un cliente de nosotros que se llama Mario León, que él se dedica a fabricar efectos especiales para películas, ha trabajado con películas, ha trabajado con telenovelas, con cine, con todo ese tema, y fabrica piezas y prótesis y todo ese tema. Y él fabrica ahí un molde de mi cara y después lo sacamos en resina de poliuretano y después fabricamos un molde sobre esa resina de poliuretano de la nariz, de todo, y transformamos toda la cara. ¿Listo? Entonces pueden ver ese video en YouTube, muy chévere. ¿Qué más tenemos de platino? Ya, creo que no se me escapa ninguno. Lo estoy contando de memoria, entonces creo que no se me escapa ninguno. Serían los que tenemos como en stock. Smooth Seal 935 es otra que hemos tenido en stock, pero creo que en este momento se nos agotó. Que el 935 es muy recomendado para GRC, para concreto reforzado con fibra de vidrio, porque químicamente aguanta más la alcalinidad del concreto. Y también químicamente aguanta más el poliéster y dimensionalmente es muy exacto. Listo. Espero que te dije muchas referencias, creo que no te hayan pasado por delante todas, pero si necesitas específicamente, comunícate con nosotros. Listo. Espero, Antonio, que te haya dado una buena respuesta. Bueno, Aleja, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar conectadas. Por aquí me dice, ¿tienen algún combo para esta época para hacer moldes y resina? Gracias. ¿Sabes que en este momento específicamente ya? No, pero estamos revisando ese tema. No tanto de vender un combo de resina con caucho, no sé qué, sino vender un combo de cursos. Listo, como nosotros hacemos cursos y ya no los podemos hacer presenciales porque son presenciales, entonces estamos mirando la forma de poderlos hacer en línea, de que tú compres un kit que venga armado para hacer lo que yo te muestre y te muestre cómo hacerlo. Listo. Estamos en ese proceso y vamos a tenerlo porque estamos conscientes de que esto va para largo y que tenemos que modificar muchas personas nuestra forma de trabajar. Listo. Bueno, entonces sigamos. Digamos en que es un molde abierto y que es un molde cerrado. Ya les mostré, les conté. Les mostré las dos foticos. Vamos a ver un video pues para que nos demos como una idea mejor de qué vaina es esto, de qué es un molde cerrado, de qué es un molde abierto, para que nos entendamos y que pronto a veces decirlo no se coge tan fácil como mostrarlo. ¿Listo? Entonces, para que sepan, hay muchos videos. Listo, muchos videos de fabricación de moldes de Smuron. Se puede meter al canal de YouTube de Smuron
y ahí se van a dar cuenta. ¿Listo? Entonces yo les muestro primero el que es un molde abierto. Bueno, entonces me confirman por favor si lo están viendo, lo que puse ahí de YouTube. Como me están contando que está cayendo la señal, necesito que sí lo vean. Listo. Bueno, entonces, voy a ir pasando estos videos. Este es muy corto, gracias a Dios, pero hay unos que son muy largos, sobre todo los que vamos a ver ahorita. Entonces, voy a como mostrar las partes más importantes. Entonces, esto es Moldstar 16. Es una silicona que seca muy, pero muy rápido. O sea, se los voy a contar de la siguiente manera para que tengan en cuenta. Una de las grandes particularidades que tiene las siliconas que nosotros trabajamos, es que copian el detalle perfecto. ¿Qué tan perfecto? Tan perfecto que si tú pones el dedo y te copias tu dedito, te copia la huella digital. Listo. Es tanto, tanto, tanto que tuve un cliente que para una empresa que necesitaban colocar la mano para un lector para abrir una vaina, para que la persona no tuviera que estar yendo allá a abrir la puerta, digámoslo así. Copió la manito, se hizo la manito y pone la manito y la manito le leía las huellas digitales. El sensor le leía la mano de silicona de la huella digital. Entonces esto copia perfecto. Perfecto. Listo. Ténganlo muy en cuenta. Esta silicona, por ejemplo, caso curioso de esta silicona. Esta silicona la han usado el FBI en Estados Unidos para coger asesinos y han cogido asesinos. ¿Cómo? Si ustedes ven en los programas que uno ve por ahí de asesinatos, que encuentra una persona muerta en el campo y al lado de la persona ahí a 20 metros hay una huella de un carro. Entonces hay que coger la huella del carro, no solamente la foto, sino que entonces encierran eso en una cajita y cogen esa silicona que seca tan rápido que para inhibirla es muy difícil, la echan ahí en el pantanero y en 20 minutos sacan el molde y ya tienen el molde o la copia de la huella. Listo, y por esa huella empiezan a mirar qué carros tienen esa llanta y cogen el ladrón o el asesino, lo que sea. Listo, entonces eso tiene muchos, o sea, no más es que usted se la imagine y estas siliconas tienen muchas funcionalidades. Ah, bueno, se me escapaba una silicona que es muy especial, que es de platino. Se llama Equinox. Listo, el Equinox es una masilla. Nosotros tenemos un video mostrando cómo funciona el Equinox, que fue en la fecha de Navidad, y es un video navideño, digámoslo así, donde yo copio piezas para hacer piecitas para los árboles de Navidad. Y la copio con esa silicona porque es una masilla. Entonces haces dos bolitas, la juntas y esa masilla la pones encima de la figura, esperas 20 minutos, la sacas y te queda un molde donde tú ya le vas a dar resina, le vas a dar lo que quiera y te saca y te replica las piezas. Listo. El Equinox es una masilla que tiene grado alimenticio, lo puedes poner sobre la piel, sobre un dulce, sobre lo que tú quieras y te copia inmediatamente lo que tú quieras. Que el Equinox, por ejemplo, también tiene anécdotas, pues, digamos que graciosas. En algún momento en Amazon salió como la tumba de John F. Kennedy tiene un loguito, como redondito. Ese loguito empezaron a venderlo en Amazon. Entonces el FBI dijo, güey madre, ¿cómo así que están vendiendo ese loguito? ¿Dónde sacaron el logo? Y se pusieron a perseguir al hombre, y esto lo sabemos porque a Esmuron llegaron los del FBI, y el hombre dijo, no, es que yo copié eso, tal, ¿y con qué lo copió? Con eso. Entonces llegaron a Esmuron, venga, es que usted que está vendiendo estos pa' qué, no sé qué. Entonces tengo que explicar que eso es una masilla secado rápido, y lo que hizo fue el hombre coger las dos bolitas, fue a la tumba, y se hizo el bobito un ratico, la puso ahí, dio vuelticas, y en 20 minutos llegó, jaló eso y se llevó, y replicó el sellito de la tumba de John F. Kennedy. Entonces, hay cosas muy, anécdotas charras de muchas de las siliconas. Bueno, entonces, vamos a mirar el video de cómo se hace. Esto es un molde abierto, donde me interesa solamente una parte o una cara de la pieza. ¿Listo? Bueno, ya me confirmaron que sí se ve. Entonces, esta es una silicona que se mezcla 1 a 1 por volumen. Los Moldstar normalmente todos son 1 a 1 por volumen. No necesito una gramera, o sea, un vasito de A por un vasito de B. Mezclas muy bien y vacías. ¿Listo? Mira que cuando el molde, lo retrocedo un poquito. Cuando el molde es abierto, necesitas simple y llanamente un recipiente. ¿Listo? Eso se llama molde abierto en bloque. Ah, ¿cómo así que en bloque? Sí, es un bloque de silicona. ¿Listo? Que debe tener cierto espesor sí, digamos que perímetro en cuanto a espesor, que ahorita vamos a verlo. Ahorita les voy a decir que es un molde en bloque y todo, pero quiero que vean que es un molde abierto primero. Entonces, básicamente, eso es un molde en bloque abierto. ¿Listo? Miren que la pieza solamente me interesa una cara, vacías la silicona,
¿Listo? Contenían un recipiente o una caja o como tú quieras armarlo, redondo, cuadrado, eso ya depende de cada persona. Y ya sacas determinado tiempo, según la silicona, la copia de la pieza que te interesa. ¿Listo? Entonces esto es un molde abierto, o sea que yo le veo la carita, no más que la que necesito abierta. Y esta parte quedaría pues plana, que es la parte que está apoyada sobre la base negra. ¿Listo? Entonces eso es un molde abierto. ¿Listo? Preguntas de molde abierto. Yo me pregunta, precio del Equinox, si es que se escribe así, sí señor, si se escribe así. ¿Saben qué? Vea, el Equinox, que eso suena como a equino, listo, de caballos, realmente es porque es de equino, de caballo. Y es porque eso inicialmente hace muchos años se diseñó y todavía sirve para lo mismo. Normalmente cuando los cascos de los caballos les da una enfermedad y hay que ponerle, lavarlo y ponerle como unos antibióticos en pomada que el caballo no puede estar pisando el pantano, pisando su propio excremento y un montón de cosas porque si no, no se le cura. Entonces los forraban y el caballo no podía caminar bien y un montón de cosas. Entonces se crearon esta masilla que como eso se moldea, entonces crean A y B y lo metían, porque el casco del caballo tiene como un huequito para metido, y le meten esta masilla adentro. Listo. Esperan, hay unas que son muy rápidas, las puedes acelerar, nosotros somos acelerantes, puedes poner a secar en 10 minutos, 5 minutos, ahí que el caballo quede quietecito, él no se chorrea ni nada, y le deja ahí el untado todo lo que tiene, como esto es grado alimenticio, no le va a afectar la herida ni nada, y ya determinado tiempo, según el veterinario, le sacan eso como es una goma y se lo jalan y ya, y es un tratamiento para el caballo. Entonces se creó así y vieron que copiaba muy bien, entonces ya quedó también para hacer moldes. Pero inicialmente se creó para los caballos, para ese tratamiento de los cascos. Ju me pregunta, ¿todas estas siliconas se pueden reciclar como relleno para reciclable? O sea, no puedo convertirlos a lo que era, por volver a hacer un molde. Listo. Entonces, lo único que yo puedo hacer es reutilizarlo. Hay mucha gente que pica pedazos de silicona y lo hace en relleno en otros moldes para que le sume volumen y no tenga que consumir tanta silicona. Se puede hacer, listo, se puede hacer teniendo en cuenta que si usted usa platino y lo contaminó con resina poliéster, puede esos pedazos de silicona en platino el secado de la silicona nueva que está usando. En estaño no pasa eso porque ojalá uno llegar y moler y sacar un polvito o convertirla en polvo, los pedazos de silicona o los moldes viejos, y ese polvito sí mezclarlo como carga, listo, y hacer que sea más espesa la silicona, pues. Pero sí, si quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero ten en cuenta de que si la silicona está contaminada y estás usando platino, esos nuevos pedazos contaminados te pueden dañar el secado de la silicona de platino. Listo. Eh, sí, es Equinox. Sí, así se copia, listo. Por aquí me pregunta también Aleja. ¿Es posible derretir ese molde abierto para hacer otro después? No, señora, no es posible derretirlo por más temperatura que tú le eches. Lo que le va a pasar a eso es que se va a carbonizar, pero no se va a derretir. Listo, tenlo en cuenta que él no se va a derretir. Bueno, entonces eso es un molde abierto. Ahora vamos a ver un molde cerrado. Un segundito, ¿cuál de todos es este? Bueno, entonces esto es un molde cerrado. Ya el video está ahí, pues ya lo tengo empezado porque si no, pues nos quedamos aquí todo el día porque los videos son siempre largos. Pero lo que quiero mostrar ahí es que eso es una esfera. A un molde cerrado, uno tiene que partir a la mitad la figura. Normalmente lo haces con plastilina, nosotros vendemos la plastilina. Vendemos dos tipos de plastilina, una que es de marca Smuro, otra que es de marca nacional.
Esto de marca Smurón se llama Sculptex y la puedes usar para modelar también. ¿Listo? Separas a la mitad la pieza. ¿Listo? Entonces mira que ahí esta es una esfera, está cortada con la plastilina o separada físicamente con la plastilina y le ponen estas tuerquitas o tú le puedes hacer huequitos a la plastilina que eso te va a servir de guía para que cierre bien con la otra cara. ¿Ok? Sobre la pieza, esto es una silicona que no necesita bomba de vacío porque la viscosidad es muy baja, eso es una ventaja grande. ¿Ok? Vacías, normalmente el perímetro de esto debe ser de 2 centímetros, ahorita miramos mejor eso. Y ya lo que tú haces es desmoldar, o desmoldar no, quitar la plastilina que tienes o pusiste en la mitad de la otra cara sin sacar la pieza de la mitad que ya tienes vaciada. Si te llega a salir la pieza del bloque inicial de silicona, vas a tener un problema grave y es que la silicona se te va a pasar hacia ese lado, listo, por dentro de la pieza. Entonces no puedes quitarla de ahí. Como es silicona con silicona, pues armas la cajita otra vez para vaciar la otra cara de silicona. Y como es silicona con silicona, hay que echar desmoldante. Y es 200, el de nosotros es 205, es el mismo, pero líquido. El 200 no lo podemos traer porque ese es en aerosol. Entonces tenemos 205, que es el mismo, simple y llanamente que es líquido. Eso que está haciendo ahí es por donde va a vaciar después. Si es un bloque de silicona cerrado, pues tengo que tener un hueco por donde va a vaciar. Entonces tengo que colocar de una vez la parte positiva del hueco para que el hueco me copie. Listo. Mezclo muy bien, no muy rápido, vacío, espere que eche el desvolante, acuérdese, 2 centímetros por encima de la parte más alta de la pieza, dejo que cure, desmoldo y me queda un molde cerrado. Listo, eso es un molde cerrado donde la pieza es terminada. Miren el huequito quedó ahí. Listo, ahí quedó el huequito en una de las caras. Y ya después, después de vaciar eso, ahí está el video donde vacian las piezas después y muestran cómo le recortan el cachito que le queda de resina por el huequito que uno le hizo y todo. Listo. Entonces lo pueden buscar. Ahí en YouTube está, colocan Moldstar 15 y les sale ese video. Bueno, eso es un molde cerrado. Listo. Claro. ¿O no claro? Bueno, por aquí tenemos una pregunta. Vamos colocando aquí una vez para que nos vamos moviendo un poquito. Un segundito por acá. Ya vimos molde abierto y molde cerrado. Listo. Vamos a mirar molde en bloque. Listo. Vamos a mirar este. Bueno, entonces, por aquí yo nos hace una preguntita. Me dice, lo de los cursos es muy importante, más para las personas que vivimos en otras ciudades. Sí, señor, tiene toda la razón. Los costos se nos incrementan por el transporte, totalmente. Y hotel, listo. Aunque gracias que te encanta Medellín, me parece una nota que te guste Medellín. Bienvenido siempre por acá. Pues ya que no puedes venir, pues cuando puedas, bienvenido. Sí, hermano, vamos a tratar de hacer eso. Es la idea de cubrir ese rango de personas que no podemos cubrir, que están en otras ciudades. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos y de la forma más correcta y efectiva y que tenga un costo muy atractivo. Bueno, entonces hay dos formas de hacer moldes, o abiertos o cerrados, y hacerlos en bloque o en brocha o a presión o por cavidad. Esas son otras formas de hacer moldes. Cualquiera de abierto o cerrado se puede hacer por todas estas condiciones, menos el de presión. Listo, que ahorita miramos por qué. Pero básicamente tienes que mirar por qué usar uno o por qué usar otra forma de fabricar el molde. O sea, por qué bloque, por qué brochale, por qué presión, por qué lo que sea. Listo. Una preguntita aquí antes de Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Claro, si no hay de ese desmoldante, se puede con alcohol polivinílico. Eso es una muy buena pregunta, hermano. Vea, mucha gente me dice, entonces yo le echo alcohol polivinílico porque no hay. Pues desmoldante sí hay.
Lo que pasa es que pues, tú no lo tienes, pues volante sí hay. No sé si tú puedas trabajar en este momento y si quien necesita lo puedas comprar, tienes que comunicarte con una asesora. Pero básicamente, alcohol polivínico, bastante me dicen, no, pues entonces yo voy a la farmacia y compro vaselina y le echo vaselina y todo bien, todo bien. Y después me llaman, no, se me pegó. Listo. En teoría funciona, en teoría. Pero hay una cosa y hay que tener muy en cuenta y es que este tipo de desmolantes crean unas películas gruesitas, tanto el alcohol como la vaselina. Y esas películas gruesitas, cuando se cierra el molde, listo, va a tener un problemita. Y ese problemita va a ser que le va a quedar una pequeña luz que no es visible a los ojos de la separación que creó el desmoldante, ¿cierto? Y esa pequeña luz, cuando yo vacío la piecita, me crea una rebaba más marcada, entonces es una pieza que tengo que reparar más. Como el que yo le estoy diciendo es líquido, no crea casi que película, entonces el sello es prácticamente perfecto. En teoría funciona, pero tengo muchos clientes que lo quisieron hacer y que no les funcionó, porque lo aplicó mal o porque le dejó espacio donde se pegó la silicona, porque eso queda medio espacio y ahí se pegó, o porque por ejemplo, como la vaselina es como una grasa, la silicona absorbió esa vaselina o esa grasita para ella humectarse y básicamente no se desapareció, se la chupó la silicona y cuando vació la otra cara se pegó. ¿Listo? Entonces, por algo se crean las cosas que son directamente para un fin. Listo, porque hay muchas cosas que usted puede usar, pues uno puede usar alcohol isopropílico con jabón de platos, líquido, se supone que funciona, pero hay gente que no le funciona. Listo, entonces no te lo recomiendo, te cuento que hay gente que lo ha hecho que le ha funcionado y es más los descaches que he tenido yo de experiencia con clientes que los aciertos, entonces tenlo en cuenta. Bueno, entonces, vamos que en molde en bloque o molde brochable. Entonces, sea abierto, sea cerrado, yo puedo hacer un molde en bloque o puedo hacer un molde brochable. Entonces, un molde en bloque son aquellos que consumen más producto, ¿ok? Ya que consiste de un bloque de silicona que contiene el hueco del molde original o del modelo, perdón, original, con su forma y textura. Puede ser abierto o cerrado, como ya les dije. Mínimo espesor de un molde en bloque, perimetralmente hablando, o sea, por todas las piezas, por todas las partes de la pieza, debe haber mínimo 2 centímetros de espesor. Ah, es que yo lo quiero hacer de 1 centímetro. Hágalo de 1 centímetro, hermano. Listo. ¿Qué pasa con menos espesor? Dura menos el molde. Listo. Entonces, un molde que te dure bastante, 2 centímetros es lo indicado. Listo. ¿Lo puede hacer más delgado? Sí. ¿Lo puede hacer más grueso? También. Más grueso le dura más, pero consume menos material. Como eso es un bloque, ahí como se ve en la foto, que es el moldecito verde, se ve que es un bloque robusto, pasa cabeza. Y ese bloque robusto, ahí hay mínimo 4 kilos de silicona. ¿Listo? Entonces, son moldes que son más rápidos de fabricar, son moldes que se soportan por sí solos, son moldes que son muy duraderos, pero el costo es amplio por la cantidad de silicona que consume. ¿Listo? Molde a brocha o molde brochable. Listo, para moldes de gran formato, o sea, de tamaños grandes, o donde se necesita menor consumo de silicona, también. Listo. Eh, Se hacen este tipo de moldes ya que se aplican varias capas de silicona sobre el modelo, las cuales deben ser soportadas por un contramolde rígido. Listo. Puede ser molde abierto, puede ser molde cerrado. ¿Ok? El mínimo espesor es de 0.5 centímetros, perdón, que serían 5 milímetros, y 0.9 centímetros, que serían 9 milímetros, casi 1 centímetro. Listo. O se puede ir hasta el centímetro. ¿Qué es cómo así que necesito un contramolde rígido? Vean, si ustedes ven ahí el casco que se está viendo ahí, el molde es la parte naranjada y el contramolde rígido son las dos tapas beige, que eso es una pasta que también vendemos, que se llama Plastic Paste, que es para hacer contramoldes o carcasas de moldes. Como queda tan delgado el molde, para que él conserve su forma al momento de yo vaciar la resina o lo que yo la haya vaciar, yeso, concreto, parafina, lo que sea, él tiene que soportar ese peso y para que no se deforme por el peso, por lo delgado que es el molde, yo tengo que hacer un contramolde rígido que se hace en 2 etapas, ¿sí? Mientras la silicona se va echando por capitas, una capa cada media hora en la Ribon 25, que es la silicona naranja que se ve ahí, y después de la última capa hay que esperar 4 horas. Después de eso se tiene que fabricar un contramolde. Entonces es un proceso adicional cuando yo hago ese tipo de moldes. Listo. ¿Qué ventaja tiene? Que para piezas grandes es ideal, primero, y casi que obligatorio para piezas grandes, porque una pieza grande, un molde en bloque, primero pesaría mucho y valdría mucho dinero, entonces hay que hacerlo brochable.
¿listo? Entonces, para piezas grandes o piezas que necesito bajar el costo de producto de molde, lo hago brochable, pues tienen que tener en cuenta que tiene que ser un contramolde o un soporte rígido que me mantenga la forma de la pieza o del molde, perdón. ¿Listo? Claro o no claro. Ahorita lo vamos a ver cómo se hacen. ¿Listo? Bueno, hay otras dos formas de hacer moldes. Fabián, con gusto. Con gusto ahí ahora te ha servido la respuesta. Hay otra forma de hacer moldes que son un poquito más complejas que estas dos que las acabo de mostrar. Posiblemente las dos que le acabo de mostrar son las formas más usadas, pero hay otras dos formas de fabricar moldes y se llama molde por cavidad y molde por presión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un molde por cavidad? Para los moldes de bajo consumo de silicona y de espesor constante, lo que garantiza mayor durabilidad del molde. Es decir, cuando quiero hacer un molde que sea un espesor homogéneo, porque a brocha es muy difícil no tener un espesor homogéneo, muy difícil. ¿Listo? Y necesito que no tenga un consumo grande de silicona porque un molde de esto se hace de 1 centímetro a 1.2 centímetros, entonces el consumo baja. ¿Listo? Se usa el molde por cavidad. Es necesario un soporte rígido que sostenga la forma de la silicona. Es decir, se debe tener un soporte igual que en el molde a brocha, solamente que el proceso de fabricación es diferente cuando es por cavidad y cuando es por brocha. Listo. Este molde se comienza fabricando por el soporte y termina con el vaciado de la silicona. O sea, en este caso, la silicona no se aplica a brocha, sino que se aplica vaciada, como si estuviera haciendo un molde en bloque. ¿Listo? Puede ser molde abierto o puede ser molde cerrado. Como les decía, espesor recomendado de 1 a 1.2 centímetros. Entonces, ¿cómo así que cómo así? Entonces, si usted ve en esa foto que está ahí ya está fabricado, esa parte blanca es el contramolde o la parte del soporte de la silicona. Entre ese soporte, si ustedes se fijan bien en la imagen, entre ese soporte y la pieza que se quiere copiar, que es ese rostro en madera, hay un espacio. ¿De qué? De 1 centímetro. ¿Cómo se creó ese espacio? Sobre esa pieza en madera se forró totalmente con plastilina de 1 centímetro de espesor. Entonces tú coges la plastilina, haces una bolita, colocas los palitos de 1 centímetro, pones la plastilina y haces como amasando y le haces un espesor continuo de 1 centímetro y vas forrando la pieza con 1 centímetro de espesor. Después de que se forró, sobre esa pieza ya forrada en plastilina, se hace ese contramolde rígido. Ese está en yeso, Equinox, que es un yeso, perdón, yeso, ese es, ¿cómo se llama ese yeso? Es un yeso polimérico que nosotros vendemos, listo. Y ese yeso es muy resistente, entonces se fabricó para hacer el contramolde y está con fibra y todo, el yeso, y cuando se fabricó ya el contramolde, las dos caras del contramolde, se quita el contramolde, se quita la plastilina, se pone el contramolde nuevamente, entonces donde estaba la plastilina ya quedó fue un espacio vacío del espesor que la plastilina tenía, que en este caso es 1 centímetro. Y entre ese espesor, perdón, entre ese espacio se le vacía silicona y ya se riega por todo el espacio vacío y se crea un molde. Se llama molde por cavidad porque se crea una cavidad donde yo vacío la silicona. Ese es posiblemente el que es más difícil de hacer, pero los resultados son muy, muy buenos. O sea, los moldes quedan de muy buen desempeño. Y el otro es molde por presión. Los moldes por presión son aquellos que consumen más producto porque es un molde en bloque. Listo. Sigue trabajando la forma en bloque. Que contiene el hueco del molde original con su forma y su textura. Listo. Digamos que hasta ahí estamos hablando de molde en bloque. Listo. Pero esos moldes se fabrican especialmente para piezas de espesores muy bajos como carcasas. Listo. Ahorita vamos a ver por qué les muestro en el video. Solo es funcionar en moldes cerrados. Listo, aquí no solo, que un molde abierto por presión, no, no sirve. Listo, porque es que lo que pasa en un molde por presión es que este tipo de molde distribuye el material vaciado, o sea, la resina o lo que yo le vacío dentro del molde para hacer la pieza. Listo, se distribuye dentro del molde por la presión ejercida del molde y el contramolde, o sea, de las dos caras del molde. Entonces, yo voy a hacer cerrar el molde, la resina o lo que tenga dentro del molde se va a regar y va a ser la forma de la pieza. Entonces, normalmente se usa para piezas como carcasas, sobre todo mucho tema de carcasas o letreros o cosas que sean como, digamos que espesores bajos, que tengan una concavidad. Listo, ya les voy a mostrar para que me entiendan de qué les estoy hablando, porque es muy difícil explicarlo de una mejor manera, estos dos tipos de fabricación de molde. Bueno, por aquí tengo una pregunta.
¿Cómo es el nombre del yeso que utilizan? Espera que estoy bregando a me acordar. Ahorita le digo cuál es se llama, déjeme un segundo, yo me acuerdo, o una compañera me colabora diciéndome cómo se llama. Iván también tiene otra pregunta. Iván, ¿cómo estás? Me dice, otro producto que se puede utilizar que no sea la plastilina. Puedes usar arcilla, pero arcilla sin azufre. Listo. Puedes usar arcilla sin azufre. De arcilla común, la puedes usar, pero esa arcilla solamente te va a servir para trabajar siliconas de curado de estaño. De platino no, porque eso contiene azufre y ese azufre inhibe la reacción de las siliconas de platino. De estaño sí lo puedes trabajar. Listo, si trabajas de estaño, pues puedes trabajar con arcilla. ¿Qué otra cosa puedes trabajar? No, creo que lo más cómodo y lo más útil es la plastilina, hermano. Listo. Porque la plastilina es reutilizable nuevamente, por ejemplo, la arcilla no. Listo. Entonces, sí o sí, creo que plastilina es la mejor opción. ¿Ok? Por aquí tenemos otra preguntita de Jun. Bueno, él me dice que él me estuvo, sí, hablamos esta semanita, él me llamó, claro que sí, me preguntó por WhatsApp unas cositas. Me dice, ¿de qué formas hay para hacer el esqueleto de una pieza cuando no se tiene la pieza original para sacar el modelo? Sí, señor, por ahí me preguntaste eso. El esqueleto que se quiere realizar para crear el molde es de 2 metros por 2 metros. Ok. ¿Hay algo práctico para crear un esqueleto y hacer el molde en fibra de vidrio? Hermano, yo creo que te haya dado respuesta por ahí. De pronto no te quedó clara. Bueno, yo te había preguntado al final que si, que qué tamaño era, que no entendía bien. Creo que fue lo último que te pregunté y no vi la respuesta. Eh, Hermano, un esqueleto de 2 metros por 2 metros. Lo que yo te decía, lo que pasa es que el tema de costos en un modelo y en un molde siempre van a ser altos, listo. Tenlo en cuenta, siempre va a ser lo más caro de todo, porque es que es lo que te va a dar el plante de la pieza que quieres hacer y te da la capacidad de réplicas. Lo otro que tú puedes mirar es usar icopor, listo, o poliestireno expandido, pues, o poliuretano expandido, que es espuma de poliuretano. Modelarlo o moldearlo a la forma que tú quieras, forrar después ese icopor con fibra de vidrio y epóxica, que la epóxica no se come el icopor, para que le dé rigidez, masillarlo, pintarlo, lijarlo, policharlo para darle la textura que tú quieras y de ahí a partir de un molde, hermano. Creo que sería lo más barato que yo podría recomendarte, lo que yo conozco, para uno fabricar un modelo de ese tamaño. Si alguien está viendo y ha fabricado un modelo de tamaño y le parece que tiene una técnica o un proceso fácil de realizar y económico, pues que nos lo cuente por acá. Compartamos la información, muchachos, que entiendan algo. Y muchachas, entiendan algo. La información debe ser abierta. O sea, yo en ningún momento a ningún cliente le dejo de decir nada. Porque es que todo lo que yo les cuento ya existe. O sea, lo único que uno hace al no decirle a alguien cómo se hace algo que uno ya, que es abierto, que se conoce en muchas partes, lo único que hace es demorarle, porque él va y mira en internet y en algún momento lo va a encontrar. Entonces, compartamos la información y seamos abiertos en eso, que a la larga nos va a convenir a todos. Listo, entonces, Juan, con mucho gusto, hermano. Entonces, estamos viendo por presión y por cavidad. Les voy a mostrar qué significa esa vaina, porque yo sé que contárselas es un poquito complicado. Voy a ver de compartir estas dos pestañas y les voy a mostrar acá. Bueno, voy a cargar acá el nuevo video. Vamos a mirar el que es a brocha. Listo. El que es a brocha, ese, recuerden que necesita un, un contramolde rígido. Listo. Entonces, aquí les voy a compartir el que se hizo a brocha. Recuerden que todos estos videos están en YouTube si los quieren ver completos, si quieren mirar más videos y esto.
Bueno, entonces, este es Rebound 25, es una mezcla de una silicona que es más viscosa, porque como se aplica brocha, pues no se puede escurrir mucho. Igual también vendemos un aditivo que la hace más espesa para que no se escurra en partes donde necesito llenar un hueco o algo así. Entonces, la Rebound 25 es mezcla 1 a 1, partes iguales en peso o en volumen. No necesitas gramera. Listo. Bueno, entonces la mezclas muy bien, mira que se ve que es viscosita. Igual yo puedo echarle más viscosidad, va a ser más viscosa a la silicona, echándole un aditivo que se llama Tibex. ¿Ok? Entonces, si tiene una pieza, miren que este es un molde abierto, solamente me interesa esta cara. ¿Qué hago? Aplicarle capas. ¿Listo? ¿Qué tantas capas? Normalmente son 4 o 5 capas para obtener un espesor casi de 1 centímetro. Capa muy delgada, la primera es muy delgada, tan delgada que te vas a ver la pieza, esperas media hora, aplicas la segunda. Ojo, siempre tener en cuenta que tiene que haber una, digamos que una pestaña. Si ven en la parte de la base de la pieza, contra la madera o la base que está ahí, hay una pestaña alrededor. Eso tiene que tenerlo siempre, porque eso es lo que más me ayuda a soportar la forma de la pieza en el contramolde. Listo. Aplico una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, así sucesivamente. Miren que aquí ya le echo Tibex. El Tibex es para que se ponga más viscoso. Mire cómo se puso viscoso, casi como una masilla. Listo. Entonces esto se hace para que se soporte mejor y me dé un espesor más grande en la aplicación o más alto. Listo. Mire que ya lleva ahí 4 capas. Listo. Eso es lo que está haciendo él, son como unas guías. Miren que las tenía hechas en Moldstar 15 y lo que hace es como colocarle eso como guías para que el contramolde rígido se soporte sobre él. Y ya lo que tú haces es fabricar el contramolde rígido. Ahí está usando Plastipaste. Listo. Plastipaste es una pasta y un líquido. Se mezclados queda como se ve ahí. Y se coloca encima del contramolde, del molde, perdón, de silicona. Y ya cuando se endurece queda el contramolde. Entonces, miren que como este es un molde que si yo hiciera un contramolde rígido total no me saldría fácilmente de ahí la pieza, entonces tengo que hacer el contramolde en 2 caras, en 2 momentos diferentes. Primero uno, él hizo con mucha tecnología, hizo en madera la separación, se puede hacer en plastilina y forrarlo con papel aluminio para que la plastilina no se pegue a este plástico, a esta masilla que está ahí, o a la fibra de vidrio, porque tú puedes hacerlo en fibra de vidrio con resina, pues también es otra opción, o en yeso, listo. Entonces ahí hace pues el contramolde, mira, ahí ya los hizo, ok. Separa uno del otro, ahí ya lo separó. Quita la silicona que se brochó, ahí mira que le copió perfecto. Lo pone, lo cierra, listo, y ahí te quedó. Listo, ya vacías, lo haces por rotomoldeo. Él aquí, por ejemplo, eso es una persona, esto no es un video de Smuron, sino de un cliente de Smuron. Él, por ejemplo, no le hizo la pestaña al molde. Tiene que hacérsela, muchachos. Vea, ¿al qué le puede pasar? Se le puede despegar esa borde del molde, se le puede despegar al momento de ir girando el molde para hacerle rotomoldeo, se le puede despegar del contramolde rígido, del molde rígido. Y eso va a provocar una deformación en la pieza. Entonces siempre es mejor tener una pestaña. Es más, si miran videos de Smuron, siempre van a recomendar esa pestaña. Listo, esa es la forma de trabajar de cada cliente, cada uno mirará cómo lo hace, pero para mí la pestaña es esencial. Entonces miren que lo hizo por rotomoldeo, o sea, base a resina, y lo va dando vuelticas. Ese es Smooth K65D, que es para rotomoldeo, con pigmento negro, y cuando seca queda gris porque el Smooth K65D es blanco. Listo. Y ya le queda una pieza coca. Listo. Ahí vuelvo y muestro cada coca, liviana y resistente. Entonces es un molde por brocha. Listo. Eh, es un poquito más demorado de hacer, sobre todo porque también hay que hacer el contramolde rígido. ¿Listo? Pero cuando son piezas grandes, pues imagínate nomás esa máscara hecha en un molde vaciado. Le pongo yo mínimo 4 kilos de silicona. Cuando ahí se le habrá ido sin mucho un kit que son 900 gramos o mucho menos. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta el tema de mi pieza cuánta silicona va a consumir dependiendo de cómo vaya a hacer el molde. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a mostrar el otro que tengo aquí preparado y es el de molde por presión. Listo, que ese es un poquito para que me entiendan en qué momento lo pueden usar. No se puede usar en cualquier tipo de piezas.
Entonces, un molde por presión se usa cuando yo voy a hacer una carcasa. Esto es un molde que tiene que ser en bloque. Eso hecho a brocha no es muy funcional porque tengo que ejercer presión una pieza contra la otra. Es más funcional cuando es en bloque. ¿Cómo se usa? Entonces ahí ya se fabricó el molde. Pues mira que el video está muy adelantado y la idea de haberlo adelantado tanto es porque la fabricación se demora pues mucho tiempo y lo que me interesa ver es por qué se llama por presión, cómo se hace la pieza por presión. Ahí está desmoldando, mira que quedó una cara y otra. Este molde, al pesar de ser cerrado, no tiene ningún hueco por donde va a echar la resina. Aquí él quiere decorar la pieza que va a hacer, entonces está echando Cast Magic. Cast Magic es un polvito que nosotros vendemos para darle efectos perlados, dorados, plateados a piezas que quieran fabricar en poliéster o en epóxico o en poliuretano. ¿Listo? Entonces él lo que quiere aquí es para que quede así como dorado la carcasa. Es una carcasa de un carrito. Listo, se lo echan las dos caras para que quede por dentro y por fuera de la carcasa. Cuando la acaba de aplicar, entonces él lo que hace es vaciar una resina. En este caso está haciendo Tax 4, que es una resina de poliuretano. Nosotros manejamos muchas de ellas. Todo lo que ellos usen, o todo lo que usted vaya a usar, que sea de marca Buron, revuélvalo o agítelo si es muy líquido antes de usarlo. Listo, le echa pigmento Hugo, que es pigmento especial para poliuretanos epóxicos. Hago la mezcla del producto, yo quito el sonido. Y cuando yo vacío la resina, mire, la vacío solamente sobre el modelo, perdón, sobre el molde, ¿ok? Y lo que hago yo es cerrar el molde y por la presión ejercida entre uno y el otro, la resina ahí se ve cuando va subiendo porque el molde es translúcido, esto es sortacliar, ¿listo? Esto es silicona sortacliar, se ve que se va regando o se va distribuyendo la resina. Cuando ya haya secado o haya curado la resina, desmoldo y me sale una carcasa, ¿listo? Entonces, eso es un molde por presión. Cuando yo tengo carcasas o moldes que son así cocos o cosas, piezas que son, perdón, piezas que son cocas, pues hago ese tipo de moldes por presión. Listo, eso me ayuda un montón a que no tenga aire atrapado, a que quede más homogéneo, a un montón de cosas, hacer un molde vaciado, o sea, que sea un molde cerrado con un huequito, para un molde que tiene 3 milímetros de espesor, 2 milímetros, perdón, para una pieza que tenga 2 milímetros o 3 milímetros, es muy difícil, la resina tiene que desplazar el aire y es muy difícil, entonces es más fácil hacerlo de este método, listo, eso es un molde por cavidad. ¿Preguntas hasta ahí? Por aquí John me pregunta, Esteban, ¿cuál es el nombre del producto para rotomoldeo? Se llama Smooth K65D. Te la voy a colocar acá. Lo puedes usar, eso es un molde abierto que hicieron ahí, pero tú realmente lo puedes usar también para hacer molde cerrado. O sea, tú echas el producto, cierras el molde, tapas el hueco y empiezas a darle vueltas a la pieza y ahí también te va creando un molde por rotomoldeo. Listo, Smooth K65D. Es para rotomoldeo, es blanco, secado muy rápido, tiempo de trabajo de 2 minutos más o menos y es molde de 15 minutos. Listo. Es muy resistente al impacto. Búscalo así, búscalo SmoothK65 en YouTube y vas a mirar varios videos. Listo, varios videos y piezas que quedan de 1 centímetro de espesor o hasta un poquito menos, lo echan a rolar por escala y eso ni se parte. Listo, resiste hasta martillazos y todo. Entonces búscalo y te vas a dar cuenta de cómo puedes fabricar moldes para rotomoldeo y usar la resina para rotomoldeo. Bueno, es que mostrarles el de cavidad es muy largo. Espero yo miro si les puedo, si quieren les muestro, pues si quieren les muestro el video de cómo se hace por cavidad. No, lo que pasa es que es un poquito largo, pero déjenme un segundo, lo busco acá. Pues, siempre que quieran encontrar algo, como moldes por cavidad, búsquenlo en inglés, no lo busquen en español, que en español no se encuentra prácticamente nada. Un segundito, como aquí el video ya está bastante empezado. Bueno, como el punto que es, se me fue. Bueno, entonces les voy a mostrar por cavidad. Imagino que les debe interesar desde que dejarles como la inquietud de que es un molde por cavidad. Se los vamos a mostrar aquí rápidamente y será el último que vamos a mirar.
Bueno, esto es un molde por cavidad. Entonces tienen una base en madera, en este caso, pues suele ser muchas bases. Van a poner el modelo que quieren copiar, lo van a sujetar lo mejor posible a la base. Ese es uno de los secretos de que esto quede bien. Ya van a entender por qué. Listo. Le pone este vinipel. Perdón, se me fue. Le pone este vinipel a la pieza para que la plastilina que le voy a poner encima no me vaya a presentar o a pegárseme en las incrustaciones que tiene el modelo y después empezar a limpiarlo, pues. Entonces, básicamente lo que hacer es forrar el vinipel para yo después poner plastilina de 1.3 centímetros, en este caso yo lo de 1.2 o 1, no hay problema, y forra toda la pieza con plastilina. Listo. Eso es un canal que va a ser de anclaje entre el contramolde y la pieza y la base. Listo, entonces ahí lo que está haciendo él es separar, porque tiene que hacer las tapas rígidas en dos tapas, porque una sola no alcanza a salir por la forma. Entonces, miren que hay tradición en madera, aquí están en la misma plastilina, se llama Sculptex esta plastilina, nosotros la tenemos. Después de que está todo, estos huequitos que está haciendo el contaladro son guías para que el contramolde rígido o el ancle otra vez en el punto correcto. Eso es otra de las claves, que la pieza que quiero copiar esté anclada, pegada, que nunca se mueva en todo el proceso ahí. Y segundo, hacerle guías al contramolde rígido para que cuando yo lo quite y lo ponga, vuelve y ancle ahí. Si no ancla nuevamente ahí, ya se dañó todo. Listo. Entonces, esos son los dos secretos de un molde por cavidad. Hago los huequitos, etcétera, etcétera. Este va a ser el hueco, este está haciendo aquí por donde va a vaciar luego la silicona. Pues entre el contramolde rígido tiene que quedar con un hueco por donde yo voy a vaciar la silicona. Listo. Voy a ir adelantando, dando brincos más altos. Este es Sony Wax, funciona como sellador y como desmolante. Ease Release para que la plastilina no se pegue mucho al yeso. Este es el yeso que le estaba diciendo. Se llama Duometrix. Ahí no me acuerdo. Listo. Entonces aquí está. Además, aquí abajo está el nombre. Duometrix, ese es un yeso polimérico, es un yeso o sea, nosotros tenemos en este momento los aditivos para coger un yeso alfa, un yeso de alta calidad, echárselos y crear un yeso para la intemperie. Listo, para hacer una estatua a la intemperie en yeso, eso no le pasa nada con el agua ni nada, es un yeso que queda muy resistente. Listo. Bueno, entonces le echa fibra también, le echa hasta 3 capas. Listo. Está haciendo el contramolde. Retiró la capa de la plastilina, la que hizo para la separación, y ahí echa desmoldante a la capa de yeso que ya hizo para hacer la otra nueva capa de yeso. Hace guías para que el yeso con yeso ancle siempre en el mismo punto. Siempre hay que hacer guías cuando tengo cosas cerradas. Más desmoldante, en este caso Sony Wax y Really 200 o 205, que es el líquido que nosotros tenemos, el 200 ya no lo tenemos. Y aplico la otra capa de yeso, etcétera, 3 capas, dejo secar. Cuando seco ya lo que voy a hacer es de una vez hacerle huequitos, miren que hasta se puede taladrar el yeso y no se parte, miren que es bastante resistente para yo atornillar luego capa con capa. Quito todo, quito la plastilina, quito absolutamente todo, miren que hasta con desmoldante y todo se alcanzó a pegar un poquito de plastilina, entonces es bueno usarlo. Y estos son venteos o registros, listo. Quiere decir que como esa vaina no es transparente, pues cuando yo voy a hacer silicona dentro de eso, dentro de la pieza y el contramolde, pues yo no voy a ver si la silicona está llegando a los puntos críticos de la pieza, que es la parte de más abajo, por ejemplo, en la parte en la base y eso. Entonces yo hago huequitos para que cuando salga silicona por ahí, quiere decir que la silicona sí está llegando bien. ¿Listo? Igual esos huequitos están a servir como desahogue del aire, o sea, que el aire no me quede atrapado y se pueda salir. Miren, es muy importante, perdón, es muy importante el tema de que los huequitos que yo hice sean funcionales, que vuelva y ancle en el punto que es la pieza. Ahí van a notar, pongan mucho cuidado en esta parte, que van a notar que esto que va a colocar ahí o la cara que va a colocar ahí del contramolde va a sentarse en los huequitos que él hizo con el taladro ahorita en la base. ¿Sí bien? Ahí se asenta, entonces ya queda en la posición inicial que yo lo creé. Lo aprieto con los tornillos, las tuercas, todo. Lo fijo bien en la superficie. Miren que hasta el yeso se puede taladrar, se puede tornillar, no pasa nada. Lo sello para que no se me salga la silicona. Listo.
Hago los venteos los alargan con pitillos, eso lo hacen para que no se vea un chorrero encima de la base o encima del contramolde. Y ya lo que hago es mezclar la silicona, en este caso vamos a usar Mold Max, que es de estaño, 30, nosotros la 30 no la manejamos, la 25, esto es una cámara de vacío, que tienen que hacerle vacío porque la silicona es muy viscosa, entonces para que no quede con aire, y vacío la silicona entre la cavidad que quedó entre la pieza y el contramolde. Si se nota, mire, pongan cuidado en los petitos ya se ven llenos de siliconita, y básicamente eso quiere decir que la silicona llegó a todas partes. Entonces ese es un molde por cavidad. ¿Listo? Es como hacerlo por brocha, pero queda más homogéneo. Y al ser más homogéneo, es un molde más resistente. Venga, va a aprovechar aquí esto que está haciendo él para darles este consejo. Eso es un primer. En Estados Unidos dicen shellac, pero básicamente eso es como un anticorrosivo. ¿Listo? ¿Y para qué sirve eso? Mucha gente me dice, yo quiero pintar las piezas fabricadas en resina, de poliuretano, que en este caso va a ser poliuretano, o de poliéster, cómo las pinto, no sé qué, no sé cuántas. Yo las puedo pintar con poliuretano, las puedo pintar ya cuando están fabricadas las piezas con poliuretano o con acrílicas, pintura acrílicas, pero para que me pegue bien, yo tengo que tener un primer. Entonces tengo dos opciones, saco la pieza, compro el primer de plásticos, que no es barato, pinto con un primer para plástico y después sobre ese primer pinto con acrílico o con poliuretano. ¿Listo? Normalmente acrílicas son muy usadas para pintar piezas. Pero el truco más económico es este. Compra un anticorrosivo que es más barato, ¿listo? Que un primer para plásticos. Pinta el molde con el anticorrosivo y después de que el molde esté pintado, le va hacia la resina. Entonces, la resina se va a pegar al anticorrosivo, a la laca anticorrosivo y va a salir pintada la pieza. ¿Listo? Va a salir con el primer ya pegado, ya va a ser en la resina, eso es poliuretano, se smudcas, desmoldas y te sale pintada. Y sobre esa pintura ya te pega cualquier tipo de pintura. Ah, pues entonces yo saco la pieza mejor y le echo anticorrosivo encima. No, porque el anticorrosivo no pega sobre el plástico. Listo. Es al contrario, el plástico pega sobre el anticorrosivo. Entonces ténganlo en cuenta. Ya ahí lo pintan y ya pues queda la pieza terminada. Listo. Entonces es un secretico chévere que pueden aprender para los que quieren pintar piezas. Y otro secretico chévere que pueden tener es para que los moldes les duren tiempo. O sea, mucha gente me dice, no, es que a mí se me pega la resina a la silicona, ¿por qué se me pega? Y es porque en el momento que comienza a pegarse la resina a la silicona es porque la silicona ya está desgastada. Ah, pero me llevo 20 piezas, eso no duraba pues un montón. El tema de durabilidad de un molde es muy relativo, ¿listo? No, yo no soy capaz de asegurarte que te va a dar 1000 piezas ni que te va a dar 100 piezas, no. Eso es relativo del uso, lo que le vacías, cuánto tiempo te demoras en desmoldar, un montón de cosas. Pero para que extiendas esa vida útil, hay un secreto chévere y es usar talco para bebés. Entonces, tú coges el molde ya fabricado y antes de vaciar resina sobre él, coges talco para bebés, marca, no importa. Listo, barata, cara, no importa. Les polvoreas talco de bebés, le soplas el exceso, que quede como una capita que no quede interfiriendo en la textura del molde, digámoslo así. Le soplas el exceso y vacias la resina, desmoldas y listo. Vas a vaciar otra capita de talco y eso va a mantener el molde más cuidado, va a hacer que quede menos aire en las piezas porque va a cambiar la tensión superficial del molde, va a cambiar mucho. Lo único que es en que interfiere o lo que no es prudente es que lo que puede suceder es que se te cree que si es un molde brillante, para sacar piezas brillantes, el talco te va a quitar el brillo. Listo, tenlo en cuenta. Es mejor usar talquito que usar desmoldante, porque cuando tú usas desmoldante para sacar piezas en caucho y silicona, la pieza sale untada de desmoldante y si esa pieza la vas a pintar, tienes que limpiarle el desmoldante para que te pegue la pintura. Listo, entonces tenlo en cuenta también. Por aquí tengo otras preguntitas para que ya vamos terminando. Víctor, ¿cómo te va, hermano? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tanto se contraen o expanden las diferentes resinas de poliéster, epóxicas, etcétera? Eso creo que lo hemos visto la vez pasada cuando hicimos preguntas a Sumiglas, pero básicamente el poliéster depende mucho del poliéster, pero básicamente el poliéster puede estar contrayendo un 8% volumétricamente hablando. Listo.
El epóxico puede estar en un 4%. Los poliuretanos, por ejemplo, son los que menos contraen. Un poliuretano, tenemos algunos que contraen 0.00 algo, son los que menos contraen de todos, ¿listo? Pero un poliéster y un epóxico, el epóxico está como en 4% volumétrico y en poliéster el 8%, ¿listo? O sea que toda aquella reacción química que genere calor va a generar contracción. Los que menos generan calor son los que menos generan contracción. En este caso son los poliuretanos. ¿Listo? Por ejemplo, la silicona no se calienta en su reacción química, entonces por no calentarse, pues volumétricamente es muy exacto. La contracción, pues decía al inicio, que es casi nula. Listo, Víctor, espero que te haya servido mi respuesta. Por aquí Antonio me pregunta, ¿para moldes brochables se puede reforzar con algo para que no se rompa? Ah, bueno, sí, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, lo puedes hacer con gasa yeso, pues no gasa yeso, perdón, con gasa, tela gasa o una mallita que se estire, o sea lo que sea, o una tela de poliéster que se estire, sea lo que sea algo que se estire, con media velada, he visto clientes que lo hacen, listo, entonces no la a la señora que enoja, listo, entonces básicamente es algo que se estire como se estira el caucho, porque si pones una tela rígida, pues él no se va a estirar, entonces sí, tú pones pues, de la segunda capa, tercera capa para arriba, le puedes poner capitas de tela que se estire y eso te refuerza el tema del rasgado. De todas maneras, por ejemplo, el Rebound 25 es una silicona que para rasgarse que elonga las 7 veces su tamaño. Tiene 700% de elongación, entonces tampoco es que se rompa muy fácil, a no ser que hagas moldes muy delgaditos para ahorrar aún más silicona y ahí sí se te rompa fácil. Listo, pues normalmente si lo haces de 1 centímetro, 9 milímetros, esa vaina romper es muy difícil. Por acá tengo otra pregunta. Wilson me pregunta, ¿el anticorrosivo lo venden ustedes? No, señor. No lo vendemos. Simple y llanamente, en ferreterías, en cualquier ferretería consigues un anticorrosivo en spray. Lo venden en rojo, lo venden gris, lo venden no, creo que negro también lo he visto. Eso no es costoso, relativamente barato. Una lata vale como 12,000 pesos, algo así. Colombianos, para los que me están viendo, que sean de otro país. Entonces, el anticorrosivo no lo vendo yo, pero lo consigues en ferreterías, en home center lo consigues también, pues más caro, pues, tenlo en cuenta, pero eso no lo vendo yo. Ju me pregunta, ¿hay algún poliuretano expandido que una vez rígido se pueda atornillar y soportar objetos como cuadros? Sí, señor. Los poliuretanos expandidos vienen en densidades diferentes. Entre más alta sea la densidad del material, menos crece, pero más duro es. Listo. Normalmente un poliuretano expandido es líquido, es una reacción de A más B. Hay muchos proveedores que lo tienen. Normalmente el de nosotros es A más B en iguales cantidades, por volumen o por peso. Lo que pasa es que, por ejemplo, Esmuron trabaja con muchos poliuretanos y tiene unos muy densos. O sea, estamos hablando de 200 kilogramos por metro cúbico, que esa vaina es como si fuera madera prácticamente. Listo. Lo puedes trabajar como una madera. Pero nosotros no lo manejamos en stock. Listo. Entonces, el que manejamos nosotros en stock es un poliuretano que no es muy duro. Es un poliuretano que si tú le pones el dedo y le haces duro, se hunde. Normalmente es un poliuretano que se usa para hacer aislamiento térmico, aislamiento de ruido o núcleo entre paneles. Listo. De fibra de vidrio. Entonces, tenlo en cuenta. Si existen, nosotros no tenemos en las necesidades en stock. Te las podemos traer si tú quieres, cotizar si tú quieres. Pero en este momento no tenemos eso en stock. ¿Ok? Bueno, entonces no siendo más, acuérdense en seguirnos, apoyarnos en las redes. Todos estos videos que estamos haciendo los estamos montando progresivamente nuevamente en YouTube, si lo quieren ver en diferido. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar los que siempre están y por los nuevos bienvenidos y que sigan estando con nosotros. Estamos avisando en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube, que vamos a tener estos Facebook Live. Vamos a mirar a futuro de pronto hacer YouTube en live, que YouTube posiblemente es para algunas personas asequible que no tengan Facebook, que no traen esas redes sociales. Entonces vamos a mirar cómo poder mejorar, cada vez mejorar más. Listo, entonces, Jun, excelente, muchas gracias hermano, muchas gracias por estar conectado, cualquier cosa en que estamos a la orden. Y hasta una próxima vez, mi gente, entonces estén pendientes, recuerden, cuídense, cuiden a los suyos y pórtense bien. Listo, un abrazo, un saludo y hasta la próxima vez.